Muy buenas noches con todos. Vamos a dar inicio al evento. El papel del nutricionista y del Muy buenas noches con deportólogo. todos. Buenas noches. El papel del nutricionista y del deportólogo en el alto rendimiento es mejorar el éxito competitivo a través de la alimentación, modificando la composición corporal, dando la energía indispensable para la etapa competitiva, asegurando un adecuado estado de hidratación para evitar o retrasar la presencia de fatiga y promover la recuperación óptima. Por ende, está obligado a ser crítico de la información y de los métodos que selecciona para llevar a cabo la intervención nutricional, porque no es lo mismo leerlo en un libro que aplicarlo en la vida real. Es por ello que la Escuela de Nutriología de la Universidad Internacional del Ecuador ha planificado este espacio académico para hablar sobre el rol del nutricionista y del deportólogo en el alto rendimiento. Y como primer punto tenemos las palabras de bienvenida de la doctora Julieta Robles, directora de la Escuela de Nutriología. Te damos la palabra, Juli. Buenas noches con todos, estimados panelistas, señor Silvio Guerra, muy destacado atleta nacional, y doctora Susana Cajamarca, deportóloga, doctor William Andrade, máster David Guevara, docentes y estudiantes de la Universidad Internacional del Ecuador, asistentes todos. Es bien conocida la frase tantas veces evocada de mente sana en cuerpo sano, encuadrada en el contexto de la filosofía griega y que encuentra su aplicación específica y real en la nutrición deportiva, porque solamente una nutrición adecuada, técnicamente determinada, que cubra los requerimientos específicos de las diferentes prácticas deportivas, nos permitirá Perdón, ¿me están escuchando? Disculpe, sí, ok. Sí, Juli. Sí, lo escuchamos, Juli. Siga nomás. Gracias. Siga, por favor. Nos permitirá poder alcanzar el cuerpo sano, requisito fundamental en la práctica deportiva de alto rendimiento, y por ende el sustrato necesario para alcanzar su complemento, una mente sana. Premisa que se establece en doble vía, sin que se pueda entender y esperar la una sin la otra. Y de acuerdo a lo expuesto, la academia debe desempeñar un rol preponderante en el estudio y la asesoría en la implementación del conocimiento y experiencia adquirida en las necesidades nutricionales derivadas de la práctica deportiva. Se debe dotar al deportista del conocimiento y de la asesoría suficiente a fin de que se pueda discriminar entre los alimentos a su disposición, en aquellos seguros y nutritivos, y seleccionar los específicos y necesarios de acuerdo a los diferentes tipos de prácticas deportivas. Una alimentación adecuada, suficiente, segura y nutritiva nos permite esperar un desarrollo físico y mental adecuado de nuestros deportistas, lo que les permitirá a ellos plantearse esfuerzos cada vez mayores en busca de la excelencia. Con esta breve introducción, quiero expresar mi sentido agradecimiento y la más cordial bienvenida a todos los profesionales y deportistas que el día de hoy nos honran con su compañía. Todos ellos, personajes distinguidos y comprometidos con el tema que nos reúne. A todos ellos y a ustedes, participantes a este webinar, muchas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias. Vamos a dar algunas indicaciones. Solicitamos a los participantes, por favor, apagar su micrófono para que los panelistas puedan expresar sus ideas libremente sin ningún tipo de interrupción. Segundo punto, los participantes podrán descargarse libremente los archivos que pueden ver ustedes en el chat. Son artículos científicos actualizados sobre el tema en mención.
También los participantes pueden realizar una serie de preguntas a los panelistas. Para ello vamos a estar muy pendientes del chat. Recuerden también que si requieren ustedes información sobre futuros cursos que estamos organizando en la Escuela de Nutriología, por favor nos pueden ayudar con su correo electrónico. Doy paso al doctor William Andrade, moderador del evento. Buenas noches, gracias Cari. Primero, buenas noches, Juli, compañeros de la Escuela de Nutriología. Voy a presentar a los 3 panelistas que van a acompañarnos en esta charla muy importante de nutrición y deporte, más que todo en el deporte de alto rendimiento. Tenemos con nosotros a la doctora Susana Cajamarca. Ella es médico especialista en deportes, ¿sí? Es deportóloga, es antropometrista y es miembro de GLODE. También cabe destacar que la doctora también fue deportista de alto rendimiento. Tenemos al señor Silvio Guerra, que fue atleta olímpico y participó en muchas maratones importantes, como la de Boston, San Silvestre, Últimas Noticias. También tenemos a nuestro colega, el máster David Guevara, que es nutricionista, máster en salud pública, tiene un diplomado en nutrición deportiva, es cineantropometrista, también fue deportista de alto rendimiento, consiguiendo medallas también en algunos Juegos Bolivarianos y Sudamericanos. Bueno, como vemos, tenemos aquí a muchas personas preparadas en el ámbito, en lo que es medicina deportiva, en lo que es nutrición, y tenemos a las 3 personas que son deportistas de alto rendimiento. Yo comenzaría con una pregunta a lo que es David, preguntándole, ¿cuál cree que es el rol en estos momentos del nutricionista en los deportistas de alto rendimiento? ¿Cómo lo vemos el rol del nutricionista o del nutriólogo en estos momentos en los deportistas de alto rendimiento? David. Muy buenas noches con todos los presentes. Muy buenas noches, William. Gracias por la presentación. Saludos a todos. Pues el nutricionista tiene que ser, es importantísimo dentro de un equipo multidisciplinario que sigue a un deportista de alto nivel. El deporte de alto nivel ya tiene muchas exigencias en las que ya el nivel científico tiene que ser predominante, porque los resultados son de márgenes muy escasas entre el ganador y el segundo o el tercero. Y son niveles que ya son, por eso se llama alto nivel, ¿no? Hablamos de niveles ya olímpicos, mundiales. Entonces, las exigencias del deportista son muy elevadas. Esas exigencias se refiere a todo ámbito, y hablando específicamente de la nutrición, pues hay exigencias especiales ya a un deportista de alto nivel, tanto de requerimiento energético como de administración correcta de los diferentes macronutrientes, micronutrientes y todos estos que tienen que ir en función de los objetivos deportivos. ¿Para qué? Para garantizar no solo el performance deportivo, que se quiere llegar al mejor rendimiento, sino también para cuidar la salud. Entonces, el profesional que es el adecuado para hacer un seguimiento desde el punto de vista nutricional es el nutricionista. Prescindir del nutricionista, un equipo multidisciplinario en la preparación de un deportista de alto nivel sería perjudicial para el deportista en el objetivo de conseguir las metas propuestas. Entonces, el nutricionista tiene que ser esencialmente parte de un equipo multidisciplinario, y los deportistas también son conscientes ya a ese nivel que su alimentación juega un papel muy importante en su rendimiento. Muchas gracias, David. La siguiente pregunta sería para la doctora Cajamarca y David. La pregunta sería la siguiente. En los deportistas de alto rendimiento sabemos que hay una infinidad de deportes que tienen necesidades diferentes cada uno. Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en los deportes de velocidad, por ejemplo, en atletismo, ¿no es cierto? Como Alex Quiñones, ¿cómo sería el manejo tanto nutricionalmente y médicamente? ¿Cómo sería en este caso? Y, por ejemplo, ¿cómo sería el manejo en los deportes de resistencia, por ejemplo, en los que participaba Silvio, en un maratonista,
qué difiere el manejo nutricional y qué difiere el manejo médico. Por favor, doctora Susana, si nos ayuda primero para después continuar con David. Gracias. Buenas noches, gracias por la invitación y por la pregunta. Sí, el manejo para un deportista de alto rendimiento en diferentes disciplinas, estamos hablando ahora de ejercicios tanto anaeróbicos y ejercicios aeróbicos. Primeramente, recalcar lo que es un ejercicio anaeróbico. Es un ejercicio, en resumen, que tiene alta intensidad y corta duración. Estamos hablando de pruebas rápidas, pruebas explosivas, sprints, como por ejemplo 100 metros planos, 50 metros de natación, etc. A diferencia que los ejercicios aeróbicos son ejercicios largos, que su intensidad va a ser más disminuida y son pruebas más largas. Entonces, en estos dos tipos de pruebas, el manejo que nosotros tenemos que realizar es conocer al deportista, conocer al paciente deportista, conocer cuáles son sus capacidades fisiológicas, sus capacidades físicas, conocer cómo está su estado cardiovascular, metabólico, cardiopulmonar y metabólico, por supuesto, para de ahí sacar variables, parámetros que nos van a servir para optimizar su rendimiento. Entonces, por ejemplo, en un deportista, para yo conocer cuál es su capacidad fisiológica, yo tengo que realizar una ergometría, la llamada prueba de esfuerzo, por ejemplo. Entonces, en esta prueba de esfuerzo yo voy a sacar varios parámetros. Yo armo primeramente un protocolo para un deportista de alto rendimiento que difiere de otros deportistas amateurs o otros pacientes. Y yo en este protocolo lo que trato es de hacer que el deportista se desempeñe de la mejor manera. Este protocolo de la prueba de esfuerzo me va a permitir conocer variables del paciente. Por ejemplo, yo puedo conocer el VO2 max. ¿Qué es el VO2 max? Es el consumo máximo de oxígeno, es decir, aquí estamos hablando de la capacidad máxima que mi organismo puede absorber el oxígeno, puede transportar y puede metabolizar. Este consumo máximo de oxígeno, por ejemplo, es uno de los pilares, de los grandes pilares, no es el único, pero es uno de los pilares que me va a permitir mejorar el rendimiento del deportista. ¿Ya? Entonces, con esta prueba de esfuerzo puedo conocer este pilar, puedo conocer también los pilares del manejo del lactato. El manejo del lactato también es indispensable, ¿no? Este lactato es un indicador fisiológico que es sensible, que permite controlar la intensidad del entrenamiento. Conocer esto es una concentración que vamos a encontrar en sangre, que mientras se realiza la prueba de esfuerzo puedo tomarla en el lóbulo de la oreja o también en el pulpejo del dedo. Con estos valores yo puedo, por ejemplo, obtener también un umbral láctico. Este umbral láctico va a tener dos objetivos. Por ejemplo, el día de hoy hacemos una prueba de esfuerzo a un X deportista y obtenemos el umbral láctico en cierto lugar, ¿cierto? Se mantiene el lactato, llega a cierto punto de quiebre y se eleva. El objetivo de este umbral láctico es que en la siguiente prueba que yo le realice al deportista, sea en 3, 6 meses o en un año, desplazar este punto de quiebre, es decir, que no me llegue aquí, sino que se desplace hacia la derecha, que avance, que el cansancio, por decir así, lo encuentre en forma más tardía. Entonces, este desplazamiento tiene que estar más cercano hacia la PAM o hacia la VAM. ¿Qué significa esto? La VAM significa la velocidad aeróbica máxima, y la PAM, la potencia aeróbica máxima. Es decir, la potencia aeróbica máxima que tiene correlación de valor con el VO2 max y con la frecuencia cardíaca máxima. Entonces, mientras yo más desplazo estos, el rendimiento del deportista mejorará. Ahora, yo realizo esta prueba de esfuerzo y quiero saber cómo voy a diferenciar estos resultados en el manejo de un deportista de un ejercicio anaeróbico que uno que realice un ejercicio aeróbico, ¿no es cierto? Entonces, estos parámetros que me proporciona la prueba de esfuerzo los tengo que interpretar.
me proporciona, por ejemplo, dos umbrales, y en el umbral los pacientes, los deportistas, pacientes deportistas que sean deportistas de ejercicios anaeróbicos tendrán que trabajar por encima del umbral láctico, ¿no? Por encima. Estos datos, ¿para qué servirán? Para que como equipo interdisciplinario, multidisciplinario, podamos compartir con el entrenador. El entrenador será la persona quien va a utilizar estos datos en la periodización de del entrenamiento de este deportista. Entonces, él trabajará con estos datos justo en el umbral anaeróbico. En cambio, que si es un deportista que practica X deporte aeróbico, maratón, triatlón, etcétera, él utilizará en cambio el umbral aeróbico y trabajará ahí. Incluso al momento que se le dice al deportista que tiene que, ya te toca, ya terminaste el trabajo y tienes que ir a aflojar. Entonces, por ejemplo, ahí es la etapa regenerativa. Incluso ahí tendrá que hacerle de acuerdo a las zonas de entrenamiento que nos habrá proporcionado como resultados esta prueba de esfuerzo. Entonces, los datos que obtenemos de esta, en resumen, ¿no? Los datos que obtenemos de esta prueba de esfuerzo nos pueden permitir compartir con el resto del equipo interdisciplinario y poder trabajar en pro del deportista. Obviamente, sabiendo a qué deportista nos enfocamos, como acabo de mencionar. Muchas gracias, doctora. David, ¿cómo es el manejo en estos dos tipos de deportistas? O bueno, obviamente, claro, hay mucho más parámetros, pero ¿cómo maneja el nutricionista o el nutriólogo estos parámetros con el otro equipo, con los demás del equipo multidisciplinario? ¿Cómo lo manejan a los deportistas de alto rendimiento, David? Ok. Bueno, antes de dar el abordaje nutricional, pues es muy certero lo que acaba de decir Susana. Sobre todo, pues va a favorecer el tema de las zonas de entrenamiento en las que, por ejemplo, los deportistas aeróbicos no les conviene que pasen a un sistema anaeróbico porque van a acumular ácido láctico y eso precisamente les va a causar fatiga y cansancio prematuro. Y a propósito de esto, quiero aprovechar antes de mi intervención. Siempre he tenido la curiosidad de saber cuál fue su VO2 max en los mejores años, Silvio, que fueron en el año 2000 y 2001. Supongo que seguro se hizo pruebas de esfuerzo en esas épocas y varias. Silvio, no le escuchamos. Ahí vamos. Ahí sí. Muy buenas noches, saludos con todas las personas que están presentes y muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poderme dirigir y poder compartir un poquito de mi experiencia como deportista de alto nivel que lo fui, donde manejaba todo el programa de nutrición a carta cabal, porque es una parte muy fundamental. No importa el deporte que se haga, siempre hay que manejarse con estímulos muy buenos en cuanto a la parte de nutrición, porque básicamente viene a ser la gasolina para un carro. Si no tenemos esto, nosotros no podemos manejarnos con niveles altos de entrenamiento, que lo podríamos hacer, pero sería muy perjudicial. Entonces, siempre fui muy cuidadoso en llevar una dieta y hasta ahora yo la llevo, a pesar de que pues ya no soy de alto rendimiento, pero igual hago esfuerzos grandes y trato de manejarme en una dieta que sea muy buena. En cuanto a la pregunta, mi estimado David, me hice varios chequeos del VO2 Max. Uno de los más buenos que lo recuerdo todavía fue en la Universidad de Colorado, en el año, si no me equivoco, en el año 2001 o 2002, más o menos, donde me dio un valor de 88.7. Ese es el valor más alto que he conseguido y obviamente pues era el rompí récords allí en esta prueba que se hizo, porque estuvieron realmente muy admirados, nunca habían tenido un atleta con esos niveles. Entonces, para mí fue algo muy bueno y eso me ayudó a poder planificar mejor mis entrenamientos en todo sentido, ¿no? Siempre pues hay que hacerse esta prueba, especialmente los deportistas de alto nivel, no deberían de dejar pasar, porque con esto pues uno se determina realmente la capacidad que un deportista tiene.
¿no? Muchos, pues, muchas veces se estancan y no saben el por qué, ¿no? Entonces, con estas mediciones, como es el VO2max, que me viene ahorita ya más familiarizado un poquito con el tema del inglés del VO2max, y pues esto me ayuda muchísimo, como les digo, a poder mejorar en ciertas cositas que todavía yo pensaba que no podía llegar, ¿no? Entonces, con mi entrenador, pues lo hicimos ya de una manera un poquito más avanzada y llegamos allí para poder llegar a esos límites, porque había una curva allí donde no estábamos tocando esa curva. Entonces, ya con este resultado, pues fue muy importante el poder exigirse más y saber a dónde realmente trabajar. Si había que trabajar un poco más en la parte anaeróbica o la parte aeróbica, que pues son dos temas muy fundamentales dentro del entrenamiento. Muchas gracias, Silvia, por su respuesta. Pues quedo admirado yo también. Para que nuestros amigos asistentes entiendan un poco, la capacidad de consumo de oxígeno de Silvio era casi el doble que una persona normal. Entonces, es como que tuviera 4 pulmones. Más o menos esa sería la comparación. Bueno, en cuanto al abordaje nutricional, pues claro que hay diferencias. En este momento solo vamos a hacer la comparación con respecto a la pregunta de William, de un deporte de alta intensidad y de corta duración, como es estrictamente anaeróbicos, como la prueba que hace Alex Quiñones, que son los 100 y 200 metros planos, pero específicamente él es especialista en 200 metros. De hecho, es medallista de bronce mundial en esta distancia. Y con un maratonista como el que fue Silvio Guerra. Entonces, las rutas metabólicas energéticas son diferentes. Por ejemplo, en los deportes de alta intensidad y de corta duración, tienen de preferencia rutas energéticas glucolíticas. Es decir, ahí no van a participar las grasas en ese corto espacio de tiempo, no tendrían oportunidad de participar. Entonces, lo que participan ahí es brevemente el ATP disponible a nivel tisular muscular, que es que durará unos pocos segundos, porque estos no pueden almacenarse en gran cantidad, y luego, pues, prevalecerá la activación de los fosfatos. Y, pues, estos pueden durar también unos pocos segundos más, pero igual se agotan. Entonces, probablemente en la prueba de Alex Quiñones, ya en 200 metros, que dura 20 segundos, estrictamente será de ATP, fosfatos y probablemente también un proceso glucolítico, que es ya usar glucosa, pero de tema anaeróbico, o sea, sin presencia de oxígeno. Eso difiere mucho a un deportista de maratón, en donde, vuelta ahí, son procesos estrictamente aeróbicos, en donde ya los sustratos energéticos, aparte de los mencionados, participan con gran importancia ya la glucosa y glucógeno muscular, y el glucógeno muscular a nivel aeróbico, y también incluso las grasas. Entonces, también hay que tomar en cuenta que el organismo funciona mejor con glucógeno, ¿ya? Con glucógeno. Entonces, y hay una desventaja también en el glucógeno, porque el glucógeno se agota también, tiene límites de glucógeno, no a su vez las grasas, que estas prácticamente son ilimitadas. En un deportista entrenado, por ejemplo, como Silvio Guerra, podría almacenar máximo unas 1500 calorías de glucógeno. Luego estas, de agotarse, pues pasarán a participar ya las grasas, pero no con la misma eficiencia, porque para el organismo usar grasas le da pereza. Ya, esa es la palabra. ¿Por qué? Porque si yo cojo glucógeno, hidrolizo brevemente y ya tengo energía disponible. Pero las grasas, ¿qué tiene que hacer el organismo? Pues mucho trabajo, ¿no? Remover desde los adipocitos, hidrolizar ahí en triglicéridos de glicerol, y glicerol irá por otra ruta, y los triglicéridos con ayuda de la albúmina tendrá que viajar hasta la célula, a la mitocondria en la célula, ¿no? Ahí, con la ayuda también de la L-carnitina, podrá entrar recién a la mitocondria y ser beta oxidado para después de otro proceso del NADH, FADHA, llegar recién a obtenerse energía. Entonces no es muy eficiente el uso de grasas. Entonces por eso es que es preferible seguir suministrando en el más tiempo posible glucógeno. Entonces, ¿con qué quiero decir esto? Entonces la alimentación tiene que adaptarse a los diferentes tipos de deportes. Entonces, si hablamos de una prueba de maratón, ya
en un proceso de entrenamiento en donde es muy elevado las cargas y también la competencia per se, entonces voy a necesitar muchos carbohidratos y complejos, ¿no? Con la anticipación de vida. Y durante ese tipo de eventos, pues el deportista tendrá que suministrarle carbohidratos, pero ya no complejos, sino de rápida asimilación, que serían carbohidratos de un índice glucémico alto. Entonces también tengo que decir que la alimentación debe ser periodizada y los carbohidratos deben ser periodizados porque los deportistas no siempre entrenan igual. Cuando entrenes despacio, no tendré que dar muchos carbohidratos. Cuando entrenen muy duro, tendré que dar más carbohidratos. Y, por ejemplo, en las pruebas de potencia, de fuerza o de alta intensidad, como las pruebas de velocidad de 100, 200 metros, tendré que también adaptar la nutrición a los objetivos deportivos de ese deportista. Yo sé que para el entrenamiento per se son estrictamente glucolíticos, pero bueno, en función del seguimiento nutricional también tengo que adaptar a otros objetivos. Por ejemplo, un deportista de potencia, ¿qué tiene que ser? Es más fuerte. Eso necesita tener más masa muscular. Entonces son deportistas que dan una predilección por la hipertrofia muscular. Por eso es que tienen más masa muscular un velocista que un fondista. Es más, tienen tanta masa muscular un velocista que se parece casi a un fisicoculturista. Entonces, para favorecer la hipertrofia muscular, yo tendré que dar cantidades de proteína diferente que a un maratonista. Entonces, las cantidades de proteína, por ejemplo, son más elevadas que lo que le voy a dar al que corre maratón, porque necesito favorecer la hipertrofia muscular. Y también los sustratos energéticos serán diferentes, los suplementos serán diferentes. No le voy a dar un suplemento de carbohidratos, en tal caso, de mucha preferencia a este deportista. Seguramente necesitará creatina, necesitará suplementos de proteína y etcétera, ¿no? Con esto no quiero decir que no necesite carbohidratos también el velocista, ¿no? Ya estamos diciendo que usa procesos glucolíticos. Y además también los entrenamientos gastan muchas calorías. Y necesito también dar carbohidratos porque tienen que gastarse parte de eso en los entrenamientos. Las proteínas cumplirán otra función, no energética, por ejemplo, en ellos. Entonces, realmente hay muchas cosas que hablar, ¿no? Entonces, tratemos mejor de resumir hasta este punto. William, no le escuchamos. Muchas gracias, David. Ahora, esta pregunta va para los tres como atletas, comenzando por Silvio. A mí me parece importante saber cómo todo va evolucionando. La pregunta para Silvio, para la doctora y para ti, David, sería la siguiente. ¿Cómo han visto el cambio o cómo era en los tiempos que ustedes competían en alto rendimiento o para llegar a alto rendimiento? ¿Siempre acudían al nutriólogo? ¿Tenían nutriólogo a la mano en el equipo multidisciplinario o no lo tenían? ¿Cómo ha ido cambiando esto hasta que ahora ya sabemos que es muy importante tener un equipo multidisciplinario desde el principio hasta el final de la competencia y seguirlo teniendo incluso después para las demás competencias? Silvio, ¿cómo era esto antes y cómo ha ido evolucionando en cuanto al ir donde el nutriólogo en los deportistas de alto rendimiento? Bueno, la verdad es de que antes, y esa es la diferencia más grande, de que nosotros, y hablo por mi parte, ¿no? De que no llegamos a tener esos lujos como los tienen ahora varios deportistas. Recuerdo que recién a nosotros nos ponían un nutriólogo, es justamente cuando iba en representación del Ecuador a la San Silvestre, que fueron los 2 primeros años. En ese momento recién nos pusieron a un deportólogo que nos ayude, justamente nos llevaron a un restaurante, a un self-service que había allí en la Amazonas, Sandri justamente se llamaba este restaurante, y dice, bueno, sigan, cojan lo que ustedes quieran. Y nos hicieron coger las bandejas, pues como es obvio, ¿no? Un self-service que uno se va y se sigue cogiendo de acuerdo al apetito que uno se tenga. Y pasamos a buscar de todo un poco. Primero, pues yo no tenía la posibilidad de alimentarme como hubiese sido debido por las limitaciones económicas. No siempre he tenido problemas por eso en los primeros años de mi carrera. Entonces sí fue muy difícil el poderme alimentar. Para mí ver un buffet ahí era como un león cuando sale en busca de la presa, ¿no? Entonces pues cogía postres por aquí, por acá, por acá. Cuando ya cogimos todo eso, ahí nos dijeron, a ver, esto no deben de comer, esto tampoco, esto tampoco. Entonces a uno como que le cortaron las alas y dije, espera un ratito, pues cómo es que nos queremos alimentar y no nos quieren dar esos lujos, ¿no? Y obviamente, pues, entrábamos en
en el problema de exagerar en las comidas y comidas que realmente no nos estaban sirviendo de mucho, ¿no? Entonces, ese fue el primer paso de seguir aprendiendo poco a poco de cómo alimentarse bien. Y adentro del equipo multidisciplinario, pues como digo, nunca yo lo tuve. Más bien es cuando yo ya salgo fuera del país, y justamente acá en los Estados Unidos, es donde yo aprendo ya de otras personas a cómo alimentarme mejor. Pero eso ha sido con la misma experiencia de estar en grupo con otros deportistas, y de ellos es como se ha ido aprendiendo, ¿no? Y claro, luego después es que ya tuve justamente una señora que me ayudaba con la parte de los valores de cada comida, si es posible, ¿no? El arroz integral, cuáles son las calorías, el por qué comer arroz integral y no el arroz blanco normal, ¿no? El por qué comer granos en vez de una pasta, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta de que muchas veces, pues, las comidas que nosotros ingerimos, comemos por desconocimiento, ¿no? Pero no exactamente lo que deberíamos de comer. Así es que eso es lo que puedo decir de que antes yo no lo tuve. Ahora pues sí, soy un poco, digamos, más experto en lo que tiene que ver la nutrición. Yo ayudo a muchos deportistas. Yo soy entrenador acá en un colegio, acá en los Estados Unidos, y les comparto a los jóvenes, ¿no? Decirles que esto es lo que no deben de comer. Justamente, y les hago como una anécdota, estuve en la vuelta al Ecuador con el equipo de la Policía Nacional, ¿no? Acompañándolos a ellos. Y daba pena de que, pues, atletas de primer nivel, como eran los ciclistas, porque eran los mejores del país, ¿no? Después de un esfuerzo tan grande, que tengan que tomar gaseosa. Entonces, ¿a dónde están recuperando y cómo están recuperando lo ya perdido, no? Entonces, por ahí, imagínense en errores que se comete como deportistas, pero bueno, uno está también para apoyar y ayudar cuando ya se llega a enterar un poco más de la materia, de lo que es la nutrición deportiva especialmente. Muchas gracias, Silvio. Doctora, ¿qué experiencia tiene usted también que fue deportista de alto rendimiento en cuanto a esto de los nutricionistas? ¿Tenían acceso? ¿Iban? ¿Cómo era en su tiempo? Bueno, qué chévere, ¿no? Por Silvio Guerra, que al menos más adelante ya tuvo la asesoría. Por mi parte, no hubo asesoría desde el inicio hasta el final. Cuando yo hice mi especialidad en medicina del deporte, recién ahí me enteré de todo lo mal que hice. Como anécdota, ¿no? Obviamente los carbohidratos tienen un predominio de consumo en los ejercicios aeróbicos, y el mío era justamente ese, triatlón, con un tiempo de duración más o menos de 2 horas 7. Entonces, a todo lado que íbamos, a los congresillos que habían los días anteriores a la competencia y todo, éramos pasta de espaguetis y pan, pasta y pan. Entonces, creo que mi consumo era exagerado de carbohidratos. Mi consumo obviamente debía predominar, pero no de la manera que predominó, porque yo me retiré ya del deporte cuando empecé a seguir la carrera de medicina. Entonces, fueron varios años, y creo que hasta hace un año nomás empecé a volver a comer los espaguetis, porque le cogí una repugnancia fatal. Entonces, fue mucha la ignorancia o sea, completamente ignorancia, porque desconocía en la Federación Deportiva nuestra, no había ni nutricionista clínico, mucho peor un nutricionista deportivo que nos pudiera orientar. Creo que en alguna ocasión hubo una breve charla de un nutricionista en el Comité Olímpico Ecuatoriano cuando nos llamaban cada 3 meses a las pruebas que nos hacían para valorar a los becarios. Entonces, creo que ahí tal vez escuché alguna charla que si la escuché no la recuerdo nada, pero de ahí totalmente
abandonados en esa área. Muchas gracias. Es bueno saber esas experiencias un poco diferentes de cada uno. David, ¿cómo has visto tú la experiencia que tú fuiste deportista de alto rendimiento, ahora eres nutricionista deportivo? ¿Cómo le ves esto ahora en el país? ¿Cómo ha evolucionado? Muy bien. Bueno, para también unirme al grupo de las respuestas de mis compañeros deportistas, yo, bueno, mantuve también el deporte un poco más, ¿no? También me retiré prematuramente, pero en los últimos años recién empezaron las políticas deportivas en el país, en las que ya había nutricionista en los centros de alto rendimiento y en el que empezó a operar, porque ahora hay 5 centros de alto rendimiento, aunque no son operativos tampoco, pero en ese entonces el que empezó a operar era el de Centro de Alto Rendimiento de Durán. Entonces, lo que empezaron a hacernos es que cuando salíamos fuera del país a competir, teníamos la obligación de ir a Durán a hacernos los chequeos, pero obligados, porque ese nos daban el checklist para que podamos viajar. Y ahí cuando íbamos a Durán, pues ahí nos entrevistaba una nutricionista. Obviamente, pues hacía un recordatorio de 24 horas, nos decía ciertas recomendaciones que faltaba mejorar o no en nuestra dieta y llegaba hasta ahí. Pero no contábamos con un deportista, no contábamos con un nutricionista del equipo presente continuamente. Bueno, favorablemente, pues yo ya había estudiado nutrición, entonces de cierta manera, pues sabía cómo cuidarme mejor en ese aspecto, pero por esa característica favorable particular que yo tenía. Y bueno, con respecto a eso, a la pregunta, ha ido mejorando, pero parcialmente. De todas maneras, ha sido de sube y bajas. Pues empezó con entusiasmo, se contrató nutricionistas para todos los centros de alto rendimiento, los 5 que tiene el Ecuador, pero las circunstancias o condiciones de la Secretaría del Deporte ha hecho que prescindan de ellos. O sea, una mala decisión, ¿no? Porque de pronto se mantuvo otro tipo de profesionales probablemente menos importantes, pero se desvinculó a algunos nutricionistas. Las federaciones deportivas provinciales creo que no tienen. O sea, no sé si habrá alguna excepción por ahí. Pensaba que la concentración deportiva de Pichincha, pero creo que tuvo un tiempo, pero ahora ya no lo tiene. Yo dirijo, bueno, soy el segundo al mando de una federación deportiva y tampoco tenemos nutricionista. De hecho, yo entré sugiriendo esa posibilidad, pero por asuntos económicos y además la situación también económica está un poco compleja, no se ha podido contratar. Espero sí poder hacerlo ya en el tiempo. Pero en situaciones generales, pues, hay la concientización de que se necesita de este profesional y que se está haciendo leves esfuerzos por llegar a tener esto. El Comité Olímpico sí tiene nutricionista, por ejemplo. Entonces, los hay en el deporte, pero no en todas las instituciones. Y son escasos los profesionales que están operando en las instituciones deportivas del país. Muchas gracias, David. Como estamos viendo, bueno, la nutrición es fundamental en los deportistas de alto rendimiento. Pero estamos viendo que algunos, si no es la mayoría en tiempos pasados, y vemos que ahora en algún momento se ha mejorado, bueno, y esto tiene que seguir evolucionando para mejor, porque sabemos que la nutrición es la profesión del futuro, ¿no es cierto? No solamente en el deporte, sino en todo nivel, ¿no es cierto? Como preventivo es importantísimo. Yo quiero hacer una pregunta comenzando por la doctora. Si bien nosotros hemos visto aquí en Ecuador, la nutrición no era tan conocida, pero lo que está pasando ahora es que, por ejemplo, en algunos gimnasios o en algunos sitios, ¿no es cierto? Más que todo en las personas que hacen fisicoculturismo, se están utilizando los suplementos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se ha visto esto? Incluso yo también como médico lo he visto, se ve altos niveles de concentraciones de proteína en orina, ¿no es cierto? Y la pregunta para la doctora, también para David, y después con Silvia a ver si ha visto estos casos, es, ¿puede pasar? ¿Qué consecuencias tienen en la salud de los deportistas, sean o no de alto rendimiento, que hagan estas suplementaciones sin supervisión de nutricionista? ¿Qué consecuencias puede tener? Más que todo en esto del fisicoculturismo. Claro que en este caso no es algo profesional, pero ¿qué consecuencias tendría, doctora? Gracias por la pregunta. Sí, respecto a la creatina, por ejemplo, al consumo de estas proteínas que
que es una ayuda ergogénica, ¿no? Esta tiene incluso, por ejemplo, por mencionar la creatina, tiene evidencia tipo A. Entonces es muy buena, por ejemplo, en la mejora de la fuerza isométrica, el rendimiento, aumento de masa grasa, de fuerza, potencia muscular, entre otras. Sin embargo, cuando esta es utilizada sin vigilancias, bueno, en los protocolos de uso se considera que incluso a los 4 o 5 años de uso apropiado con vigilancia, no presenta mayores efectos adversos. Bueno, digo no presenta mayores efectos adversos considerando que puede presentar, por ejemplo, retención de agua, aumento del, por lo tanto, un aumento de peso de 1 a 2 kilos, molestias gastrointestinales o calambres musculares. Sin embargo, con el uso prolongado, obviamente estamos hablando en pacientes aparentemente sanos, porque si es un paciente con alguna patología, una alteración del flujo glomerular alterada, si estuviera este alterado ya existiría un daño evidente. Pero en personas aparentemente sanas, con dosis exageradas de estas, sin un protocolo, podría a la larga provocar una alteración, una falla renal, una alteración del filtrado glomerular. No hay estudios que me den un tiempo exacto, pero más o menos un daño renal podría darse con unos 20 años posteriores al abuso de estas sustancias. Pero ampliando el panorama, habría que pensar que los deportes en los que existe suplementación sin supervisión, suplementación por los deportistas, por lo general, o los aficionados, las personas que acuden a los gimnasios, no solo se hace, por ejemplo, con creatina, sino ellos usan inclusive otros productos para aumentar masa muscular o para los objetivos que tengan, como testosterona, diuréticos, insulina, ¿no? Entonces, este problema, yo le veo como que el problema está en normalizar estos estereotipos morfológicos que no son alcanzables normalmente con una dieta. Es decir, yo normalmente X de estereotipo mesomórfico, que tiene mucha musculatura abdominal y la piel pegada, sin grasa abdominal, son estereotipos morfológicos que con la dieta normal yo no alcanzo a llegar. Entonces, obviamente, eso le impulsa al practicante, al deportista o a la persona que acude al gimnasio le obliga en cierta manera a buscar suplementos, a la búsqueda de esto. Obviamente no existe tampoco una regulación a nivel nacional de esto, ¿no? Que ponga en sobreaviso y permita que esto tenga una supervisión. Muchas gracias, doctora. David, en cuanto a eso, este manejo de suplementos, claro, hay suplementos de distintos tipos para distintos deportes, en distintas situaciones, pero que sean manejados sin una supervisión de un nutriólogo o de un nutricionista, ¿qué opinión te merece? Ok. En cuanto a las consecuencias de un mal manejo o de no seguir una supervisión profesional con respecto a esto, también depende del tipo de ayuda que se esté aplicando. Si es que son ayudas ergogénicas, los efectos secundarios no son tan complicados, no tan graves, pero sí los pudiera haber. Y si ya supera la línea de ayudas ergogénicas y se utiliza otro tipo de sustancias, como son usualmente usadas en el fisicoculturismo, y el fisicoculturismo es algo frecuente porque es un deporte que se maneja sus propias reglas, no como los otros deportes que están bajo la supervisión de la WADA y de la AMA, que puede infringir reglas de dopaje. Pero, por ejemplo, el fisicoculturismo se maneja independiente de eso. Por ello es que el fisicoculturismo, al menos por el momento, no podría ser un deporte olímpico. Entonces, ahí dependen mucho también los efectos secundarios y las consecuencias. Cuando ya son cuestiones farmacológicas no permitidas, las consecuencias son mucho más graves que las ayudas ergogénicas. Las ayudas ergogénicas son permitidas porque precisamente sus ventajas no superan el límite permitido y además reportan menos efectos secundarios o efectos secundarios tolerables. Pero si es que no se hacen con supervisión, claro que pueden dar malos resultados o problemas.
Entonces, mencionando algo que ya dijo Susana, ¿cuál es el fin de las ayudas ergogénicas? A ver, un deportista tiene requerimientos nutricionales muy elevados, tanto de energía como de macronutrientes. Muchas veces los entrenamientos muy exhaustivos o muy duros, porque chicos sepan, o los presentes sepan que un deportista de alto nivel entrena muy fuerte, muy duro, ¿no? Es muy diferente a un deportista recreativo. De hecho, el deporte de alto nivel ni siquiera es saludable, el de alto nivel. Entonces, el deportista tiene que afrontar esas altas demandas pues con los alimentos, y esa siempre va a ser la prioridad, pero no siempre se puede cumplir lastimosamente, porque a veces estos altos requerimientos hacen que se tenga que buscar una ayuda extra, y esa ayuda extra es la que solventa los suplementos y las ayudas ergogénicas. Si yo puedo solventar todas mis necesidades con alimentos, chévere, así debería ser, mucho mejor. Pero si ya no logro solventar de esa manera, pues recién ahí estoy permitido a usar ayudas ergogénicas, que en muchos de los casos en muchos deportes por las altas demandas, pues lo necesitan, ¿no? Pero si esto no se hace de manera supervisada, pues puede haber sobreingestas, dietas demasiado hipercalóricas que pueden hacer ganancias de peso indeseables, o algunos suplementos que puedan tener ciertas, por ejemplo, vitaminas liposolubles que no pueden ser fácilmente expulsadas por el organismo, pueden tener cierto riesgo de toxicidad. Entonces, ¿quién es el profesional encargado para decirle a un deportista si necesitas ayuda ergogénica o no necesitas? Y si es que necesitas en estas dosis, en estas cantidades, en esta frecuencia, hasta qué tiempo, durante qué etapa de la periodización del entrenamiento y cómo hacer los ciclos, pues el único que está capaz de hacer eso es el nutricionista. No el dueño del gimnasio o no alguien que de pronto tenga cierta experiencia, pero no conoce a profundidad la fisiología y la bioquímica. Entonces, esa sería mi respuesta. Gracias, David. Ahora, la misma pregunta para Silvio, pero preguntándole si en el tiempo que realizó su actividad deportiva, tuvo la oportunidad de ver a algún colega o a alguien que usted entrenó que tuvo complicaciones por esto de la suplementación nutricional o una mala nutrición. Silvio. Bueno, por la mala alimentación diría que bastantes. ¿Por qué? Porque se perdieron muchos talentos, ¿no? Del grupo que nosotros teníamos ahí, de los muchachos que entrenábamos, la mayoría teníamos una mala alimentación. Entonces, era difícil para ellos justamente lo que acababan de hablar los dos amigos, es de no tener esa alimentación que ayude a crecer al músculo o que lo alimente al músculo. Entonces, habían deportistas que exageraban en los entrenamientos y bueno, íbamos, hacíamos muy buenos tiempos y todo, pero el momento de las competencias no rendían, ¿no? Entonces, ahí se veía la diferencia. Y luego ya estudiándolos bien, ¿qué pasaba? Que un muchacho, pues el uno atendía en una gasolinera toda la noche, no descansaba bien, no tenía para alimentarse, además de eso ya por ahí ya se había hecho de 2, 3 hijos que tenía y un muchacho jovencito. Entonces, no tenía una buena alimentación y se fue perdiendo. Y así le nombraría, es mucho, solo un ejemplo le estoy dando, ¿no? Eso es lo que ha sucedido con la mala alimentación. Los que ya pudimos, que de cierta manera tuvimos una pequeña ayuda, en mi caso, pues yo tuve, cuando recién yo empecé, tuve al entrenador José Navarrete, quien me llevaba a mí a la casa de él. Y claro, era un lujo para mí ir a comer allí porque ya había el 1, 2, 3 platos, ¿no? Y si yo iba a la casa, pues iba a ser, bueno, el arroz con huevo, lo típico, o básicamente pues tomarse un café o un té para poder pasar el día, ¿no? Y así ha habido muchos deportistas que se han perdido porque los programas que existe en el país para apoyar al deportista, o existía por lo menos, no eran los adecuados, ¿no? Al deportista lo veían cuando ya triunfaba o de lo contrario no le hacían caso. Y ese ha sido el problema. Ya con lo que tiene que ver realmente con deportistas que han consumido diferentes productos, pues
hay de todo, ¿no? Hay personas que le tienen fe, así digamos, que le tienen fe a los químicos. Y hablando de químicos, pues es justamente todos los productos farmacéuticos, por ejemplo, ¿no? Si nos tomamos una aspirina, sabemos que con eso nos va a curar el dolor. Y asimismo es como se han valido acá de que ciertos tarritos que le venden ahí con proteína, eso le va a ayudar a incrementar el músculo. Pero ¿qué pasa de que esto no es un producto natural y lo que están haciendo es darle al músculo un proceso no adecuado para que pueda crecer? Y es por eso que muchos deportistas que han ingresado a consumir este tipo de productos se lesionan con facilidad, porque obviamente se sienten muy fuertes, muy resistentes, pero eso no es de ellos, ¿no? No es la forma natural. Yo por mi parte, pues sí, siempre me he manejado con lo natural. He tenido, como digo, gente que me ha apoyado en ese sentido para poder tener una muy buena alimentación. Y hasta ahora nos hacemos la pregunta, ¿no? Las grandes farmacéuticas, de qué es lo que viven? Viven, obviamente, pues de los enfermos, ¿no? Y es por el desconocimiento. Es que realmente una medicina nos ayuda o no. Obviamente hay muchos que pues sí ayudan, pero en el caso de las proteínas, a mí, amigos que me piden, ¿no? Silvio, por favor, cuando regreses, dame consiguiendo vitamina C, dame consiguiendo un pocotón de vitaminas. Y que sí se las consigue, especialmente acá en los Estados Unidos, pues hay cualquier cantidad de productos, pero ¿realmente esos productos ayudan? ¿O será que mejor me como unos 2 pescados en vez de una proteína? ¿No? Entonces, todo eso es lo que desconocemos y ahí es cuando tiene que entrar la parte de el deportólogo para también hacerse exámenes, ¿no? Exámenes de sangre en este caso, exámenes de orina, para saber los valores que un deportista los tiene. Si está con unos valores muy buenos de vitamina C y empieza a consumir cualquier cantidad de vitamina C, obviamente pues todo eso se va a ir al baño y no ha ganado nada y se ha gastado bastante dinero, ¿no? Entonces, aquí es cuando, como digo, tienen que intervenir mucho los deportólogos, de manejarse con una Biblia, ¿no? Con una Biblia, por ejemplo, tener un librito a la mano donde digan, esto es lo que realmente se necesita, estos son los valores. Una hamburguesa tiene tantas calorías y ya no se necesita comer 2 hamburguesas, ¿no? Entonces, por ahí es el tema de que a los deportistas se los debe de ir orientando mejor. Por eso es que los entrenadores también tenemos que estar preparados en ese sentido. Obviamente nosotros no somos los llamados a dirigirlos, pero sí a orientarlos un poquito, ¿no? Decirles, a ver, tanto tienen que tomar, estas bebidas son las que realmente les va a ayudar porque tiene magnesio, tiene calcio, esta no porque tiene muchos colorantes y así. Entonces, yo pienso que lo que están haciendo ahora ustedes con estas charlas, obviamente va a ayudar muchísimo, y no solo a los deportistas, en general, pues a todas las personas, para que nos puedan orientar un poco mejor en la forma como deberíamos de alimentar. Muchas gracias, Silvio. Dentro de esto estamos viendo los parámetros que son importantísimos, los exámenes, ¿no es cierto? En los exámenes, la bioquímica sanguínea, ¿no es cierto? En los deportistas para tener una valoración en ellos. Bueno, en esta pregunta voy a hacerlas a los tres y va mezclado, como decir, 2 preguntas. ¿Cómo sería? La primera, ¿cuáles creen ustedes que sean los parámetros bioquímicos que más se utilizan en la valoración deportiva en los atletas de alto rendimiento? Y dentro de esto, para poner un ejemplo, ¿cuál es la diferencia y si en realidad piensan que tienen ventaja o no los deportistas que están a nivel más de los 2000 metros, ¿no es cierto? Como aquí en Quito, en relación a los deportistas que viven a nivel del mar o en el llano, como los llaman en otras partes, ya que fisiológicamente puede producirse una poliglobulia, ¿no es cierto? O un aumento de glóbulos rojos,
¿no es cierto? ¿Cómo los manejan nutricionalmente a los dos pacientes y cómo lo manejan médicamente a estos dos pacientes de diferente altitud? Doctora Susana, por favor. Ya. Bueno, dentro de los parámetros bioquímicos que podemos solicitar a un deportista de alto rendimiento, bueno, podrían ser unos básicos y podrían ser completos, ¿no? Dentro de los exámenes de laboratorio básicos podríamos contar con una biometría hemática o hemograma para poder darnos en cuenta, por ejemplo, con valores a ver si hay indicios de sobrecarga de entrenamiento, ¿ya? Por ejemplo, podríamos ver en la biometría hemática valores de glóbulos blancos, hablando de leucocitos, linfocitos, neutrófilos, que estén disminuidos, por ejemplo, los glóbulos blancos, que nos van a indicar que está existiendo una sobrecarga de entrenamiento y que tengo que estar atenta a eso, porque igual el sistema inmunológico va a decaer. Otros parámetros que podemos ver, por ejemplo, tenemos el tipo, si encontramos un síndrome anémico con valores de hemoglobina y hematocritos bajos, tocará ahí analizar cuál es la hemoglobina, por ejemplo, me manifiesta, me representa el rendimiento del deportista. Entonces, utilizaré el volumen corpuscular medio, por ejemplo, para clasificar qué tipo de anemia está, frente a qué tipo de anemia estamos, que es algo que se presenta muy común en los deportistas, entonces pudiendo presentar una anemia macrocítica hipercrómica o microcítica hipocrómica. El volumen plasmático también me puede indicar la adaptación, por ejemplo, del deportista a la altura o un bajo o una deshidratación, por ejemplo. Entonces tenemos otros biomarcadores de sobreentrenamiento, como por ejemplo la urea, que nos sirve para el control de entrenamiento, ya que este es un producto de catabolismo proteico. Aquí habría que valorar si es que no, cómo está la dieta, ¿no? Porque puede haber un predominio de proteínas, pero si su dieta es equilibrada, me podría indicar cómo está haciendo su entrenamiento. Otros que me indican sobre entrenamiento tenemos, por ejemplo, la CK, que es un biomarcador directo de daño tisular o indirecto de sumatorias de cargas anaeróbicas. Ya pueden presentarse entre traumatismos, inflamaciones, isquemias, etc. El ácido úrico también me puede ser un indicador de cargas altas, cargas elevadas. Las transaminasas, sobre todo la TGO sobre la TGP, TGO, que es la transaminasa glutámica oxalacética, que puede estar aumentada en proporción con la TGP. Tenemos valores, por ejemplo, de ferritina, que son transportadores de oxígeno también, que me pueden corroborar un síndrome anémico, por ejemplo. En la orina, por ejemplo, lo que buscaré serían mioglobinurias, hemoglobinurias, que podría presentarse por daño celular. Aquí podría haber hematurias en ciertos deportes, estamos hablando, por ejemplo, en maratón. El roce de los pies contra el suelo, que es muy repetitivo, ¿no? En este deporte, que son 42 kilómetros, puede provocar cierta hematuria macroscópica o microscópica. Entonces, dependiendo del deporte, puedo seguir analizando parámetros, ¿no? Bueno, estaba explicando lo que es la biometría hemática y ya puse también de la química sanguínea, pero continuando con la química sanguínea podemos valorar también el cortisol. Este se puede elevar, este es un parámetro que nos indica estrés, no solo psicológico, sino también físico, porque este puede activar el sistema adrenocortical, elevando, por tanto, valores como de adrenalina, noradrenalina. Otro parámetro es el de testosterona. Cuando existen cargas de entrenamiento fuertes, la testosterona suele disminuir, a diferencia que si son cargas moderadas, esta suele aumentar. Entonces lo podemos valorar, por ejemplo, con testosterona, cortisol. Entonces, la testosterona es una hormona anabólica que está relacionada también con el rendimiento muscular. Todos estos valores me pueden dar a mí una visualización de cómo está el deportista, ¿no? ¿Cómo está el deportista? Esto sería la primera pregunta. La segunda pregunta nos hablaba acerca
de cómo sería el rendimiento de un deportista que trabaja en altura. Bueno, este es un tema, por decirlo, un poco controversial, porque desde el año de 1990 se daba por sentado que el rendimiento del deportista se basaba en una mejora sustancial, total. Pero, sin embargo, han venido varias investigaciones que nos han ido dando varios criterios al respecto. Entonces, respecto a eso, quisiera citar varios puntos de vista, ¿no? Por autores que han sido destacados, ¿no? Por ejemplo, el fisiólogo López Chicharro, un español que está vivo, ¿no? Y que escribe mucho sobre medicina del deporte. Él nos dice que la capacidad para realizar ejercicio físico en altura puede estar aumentada, disminuida o igual. Entonces va a depender, dice mucho, de lo que es el ejercicio, el tipo de ejercicio y la altura. Por ejemplo, él nos dice que aquí pueden influir dos aspectos importantes. Entonces, él nos habla en primer lugar de factores como el oxígeno. Si estoy en hipoxia, que significa disminución de oxígeno, este puede afectar deportes en los que se consume el oxígeno, es decir, deportes aeróbicos, perdón. Deportes aeróbicos pueden verse afectados, a diferencia de los deportes anaeróbicos que no utilizan oxígeno, la hipoxia no les afectaría. Entonces, los deportes como los sprints, los deportes explosivos podrían verse beneficiados. Aparte de eso, nos habla también acerca de la densidad del aire. Entonces, de acuerdo a eso, vuelve a repetir que los deportes beneficiados serían los anaeróbicos. Eso desde el punto de vista de López Chicharro. También información que nos da el Colegio Americano de Medicina del Deporte acerca de este tema nos dice que tanto la hipobaria, que es la presión atmosférica reducida, y la normobaria, se usa con el propósito, obviamente, de mejorar el rendimiento. Sin embargo, se han hecho varios estudios en los que no se encontró una mejoría del rendimiento sustancial, ¿no? Entonces, ellos recalcan que con los datos que obtuvieron no hubo una mejoría sustancial que les diga, sí, de todo es súper bueno. Pero el grupo, por decir, hubo una proporción que sí mejoró, pero hubo una proporción que no mejoró en la mayoría y una pequeña proporción que sí mejoró. Entonces, de la proporción que sí mejoró, nos dice que la mejoría puede darse hasta en un 2% del rendimiento, que es un porcentaje que habría que considerar si valdría la pena, por decirlo así, el costo, refiriéndose a la parte tanto económica, al tiempo, a la movilización del grupo que va a ir con el deportista, ¿no? Entonces ahí nos pone a pensar de qué tan factible sería, ¿no? Por otra parte, el tercer punto que quería mencionar es el que nos da la revista británica British Journal Sport Medicine. Es una revista de mucha importancia también. Ellos hicieron estudios desde el año 2012 hacia el 2016 acerca de la masa de la hemoglobina y el rendimiento aeróbico a una altitud moderada en atletas élite. Entonces, ellos en hipoxia aguda nos dieron resultados de que el VO2 max, del que hemos venido hablando, que es el consumo máximo de oxígeno, se redujo del 6 al 8% en una hipoxia aguda, es decir, en una hipoxia que va a demorar días, unos días hasta unos 3 días, por ejemplo. Hubo una reducción se redujo del 6 al 8% por cada 1000 metros, ¿no? Y con 2 semanas de aclimatación, este déficit inicial se reduce a la mitad, y la masa de hemoglobina aumenta cuando cuando se encuentra frente a dos condiciones. Una, que esté más de 400 horas en una altitud, que esté más de 400 horas, o sea, es el tiempo, y otra característica, que se encuentre a una altura moderada, es decir, de 2.300 a 2.600, e incluso hasta 2.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces ahí se va a ver una mejoría. Pero sin embargo nos dice que no podríamos decir un deportista que se va a entrenar en estas características en altura
no podría, y que tiene una mejora en su rendimiento, una mejora en su marca, no podríamos asumir el 100% que es por una mejora en la altura y que existirían otros factores que están influenciando en este aspecto, como por ejemplo destaca factores como la fatiga residual que tenga el deportista, los antecedentes de entrenamiento, las cargas de entrenamiento anteriores, las cargas de entrenamiento mientras se encuentra en la altura, las condiciones individuales que tenga el deportista, que son un papel fundamental también, la respuesta eritropoyética que tenga a la hipoxia, incluso el perfil genético, e incluso la concentración de hierro, ácido fólico, vitamina B12 para un adecuado estímulo de la eritropoyetina. Eso es lo que podría decir. Es un tema controversial, ¿no? Pero estos puntos son los más destacados, son de autores y revistas de renombre. Muchas gracias, doctora. David, en cuanto a los parámetros, en cambio a la nutrición, ¿cuáles parámetros bioquímicos crees tú que son los más importantes dentro de los exámenes? Y asimismo, ¿cómo manejarías a un paciente, ¿no es cierto?, que uno que esté en la altura o otro que esté a nivel del mar? ¿Tiene alguna diferencia? Obviamente, dependiendo del deporte. ¿Cuál criterio tienes tú, David? Bien. Muy bien, bueno, Susana expuso muy detenidamente el tema de los parámetros bioquímicos, de química sanguínea y también con respecto a lo de controversial que es el entrenamiento en altura, que también estoy de acuerdo, y más bien voy a dar unos ejemplos al respecto. En cuanto a la parte bioquímica, pues prácticamente los mismos parámetros también el nutricionista tiene que poner atención. Solo como una experiencia personal, por ejemplo, en un momento cuando yo estuve haciendo los entrenamientos para 50 kilómetros marcha, llegué a tener en algunas ocasiones hematuria y también niveles de la fosfocreatinquinasa elevados, que eso estuvo a la par también con elevadas cargas de entrenamiento y en la que después tuve que tomar medidas porque había un riesgo de sobreentrenamiento. Entonces, esos indicadores son muy importantísimos, pero son varios marcadores directos e indirectos que van dando esa información. No solo puede fijarse uno en la proteínas, en la fosfocreatinquinasa. La hemoglobina, ese tipo de indicadores también son muy importantes porque, por ejemplo, si hay una anemia, tenemos un deportista con niveles anémicos y si es deportista aeróbico, pues va a perjudicar mucho su desempeño. Entonces, tenemos que empezar a dar una dieta y una alimentación, incluso hasta suplementación, de ser el caso, de hierro para ayudar en ese problema. Y si hubiera vuelta por el otro caso, una poligloburia, habrá que, por ejemplo, verificar incluso ciertos antecedentes del deportista, ciertas circunstancias, porque eso puede ser riesgoso para el deportista. Una poligloburia muy elevada, es más, podría entrar en sospecha de dopaje. Sospecha, digo, ¿no? Si por alguna situación, pues, le hacen los análisis, tendrán que ser investigados para ver si es producto de vivir en altura u otras circunstancias. Y si no, pues, lo que hay que hacer es la nutrición vinculada desde el punto de vista de disminuir vuelta la ingesta de hierro para ayudar de que baje también los niveles vuelta, en este caso de hemoglobina y hematocrito. Y ciertas estrategias también hay que consultar siempre con el deportólogo, porque hay ciertas prácticas que podrían no ser permitidas por los organismos antidopaje. Por ejemplo, sueros fisiológicos para diluir la sangre. Puede ser que no sea permitido por los organismos, porque eso puede dar sospecha de que se está aplicando ese procedimiento para ocultar otra cosa, no necesariamente disminuir el hematocrito. Ya en cuanto a lo controversial de los deportes de altura, eso es por ejemplo, los mexicanos solían hacer campamentos de altura. Los maratonistas, por ejemplo, Silvio sabrían hacer en las montañas, creo que hay una montaña, un volcán que tienen en México, les gustaba hacer campamentos de altura. O los marchistas solían viajar a Bolivia para hacer campamentos en los sectores cerca de La Paz, sobre los 3.700 metros. Entonces, ahora ya creo que no lo hacen, parece que de pronto ya les han recomendado de que ciertas ventajas no son tan predominantes como para poder hacer ese tipo de estrategias. Los finlandeses también se dieron cuenta de otra cuestión en unos estudios. Se dieron cuenta que, claro, las ayudas fisiológicas que puede dar el entrenar en la altura le puede ayudar en mejorar, por ejemplo, en aumentar los niveles de hemoglobina y hematocrito. Pero el entrenar mucho tiempo en altura también hace que no puedan hacer trabajos de mucha intensidad. Y eso les vuelve algo lentos. Entonces, por ejemplo, podría ser esta una de las causas o explicaciones. En el maratón de Quito, que fue en el año 2007,
Me parece que Constantino León o alguno de los peruanos ganó el maratón con 2 horas 20 minutos a 2.800 metros sobre la altura. Eso puede ser casi muy difícil para cualquier atleta del mundo. Pero si ellos bajan al nivel del mar, yo esperaría que hagan menos de 2 horas 10. Y a veces corrían en 2 horas 17, por ahí. Entonces, se acostumbraron a vivir en altura, pero eso les perjudicó en no hacer mucho trabajo de intensidad y les vuelve lentos. Entonces, hay ventajas de la altura, pero también desventajas, como podemos ver. Entonces, sí es controversial ese aspecto. Es más, algo que dijo Susana, sí es cierto. Por ejemplo, para deportes que son anaeróbicos en la altura, sí pueden mejorar las marcas. Eso pasó con Bowman, el saltador de largo. Puso un récord mundial que duró varias décadas en las Olimpiadas de México, que eran en altura, porque la presión atmosférica disminuida también hacía que puedan mejorar también las marcas, que serían otros factores de tipo atmosféricos. Entonces, eso es lo que podría decir, William. Gracias, David. Esta pregunta para Silvio. ¿Qué experiencia han tenido usted en todo el tiempo que se desempeñó como deportista y ahora que es entrenador? ¿Cómo lo ha visto? ¿Qué influencia tiene la altura? ¿Y se maneja distinto, tal vez, usted como experiencia, la nutrición en este tipo de deportistas? Silvia. Bueno, creo que los dos compañeros ya explicaron bastante amplio y voy a más bien a entrar con un poquito de ejemplos que puede ser para que la gente o los que están pendientes de esto puedan captar mejor la idea de la altura. Los que ya nacimos en la altura, ya tenemos una ventaja de que podemos correr, en mi caso, ¿no? En el deporte de lo que tiene que ver con el atletismo, podemos correr sea en la altura, sea en la media altura o también a nivel del mar. Lo que no sucede con una persona que es nacido a nivel del mar. Una persona que nació a nivel del mar tiene problemas para ir a correr donde hay altura. Entonces, esa es una desventaja que tiene la persona. Pero, obviamente, pues si esta persona va a hacer entrenamientos de altura, se va a poner al mismo nivel de otra persona. Pero aquí es donde viene el pero, que hay que tener muchos cuidados, porque se necesita ciertos días para poder hacer esa adaptación. Y obviamente que no siempre entre más alto es mejor, porque si así fuera, pues los bolivianos, los peruanos, los mismos ecuatorianos que viven en más altura fueran los mejores corredores del mundo. Y eso no ha sucedido. ¿Quiénes son los que dominan estas pruebas? Obviamente son los africanos. Entonces, es un tema de discutirlo. Lo que sí hay que buscar es una altura que sea buena. En mi caso, pues yo pasé casi la mayor parte de mi carrera deportiva a una altura de 1.600 metros, que es en la ciudad de Boulder, en el estado de Colorado, acá en Estados Unidos. Con esta altura, ¿qué pasa? De que yo podía hacer muy buenos entrenamientos y rápidos. Y a la vez también tenía una recuperación muy rápida, que es muy importante en el deportista. Cuando se entrena en alturas, pasado los 2.500 metros, la recuperación de un deportista después de un trabajo exigente le demanda más tiempo. Entonces, esto es lo que también tiene que conocer, obviamente, pues el deportista, ¿no? De el por qué me voy a entrenar a cierta altura. Y por qué los tiempos que yo supuestamente estaba haciendo a otra altura no me salen. Y hoy resulta de que yo entrenaba los martes fuerte y luego los jueves fuerte. ¿Y qué pasa? De que solo tenía un día para poderme recuperar, que sería el miércoles. Pero llegaba el jueves y todavía estaba muy cansado, muy adolorido. ¿Por qué? Porque ya entrené en una altura que no es la mía. Entonces, para estar en esa altura yo necesitaba 24 horas más para poder hacer un entrenamiento del que yo lo pensaba hacer. En mi caso, pues yo siempre subía un poquito más alto los días domingos que hacía los recorridos de larga distancia, ¿no? Estamos hablando de 30 kilómetros en adelante.
¿no? Y claro, pues esto a mí me tomaba más tiempo para recuperarme y había días que no estaba yo al 100%. Los martes, como le repito, yo tenía que hacer el entrenamiento fuerte de pista normalmente, pero no estaba listo. Entonces, a veces tenía que cambiarlo para el miércoles. Y el miércoles, obviamente, ya me salía un mejor entrenamiento. Hay muchos deportistas pues, que viven al nivel del mar y que han sido medallistas olímpicos, campeones mundiales. Entonces, es un tema a pensarlo, pues los que tenemos la oportunidad de estar en altura, tenemos que sacarle ventaja, ¿no? Y es así como, si estamos hablando del fútbol, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué Ecuador tiene mejores éxitos también? Además, pues, del talento, es porque aprovechan de que se juegue en la altura. Algunas veces se ha jugado en Guayaquil y de cierta manera es desperdiciar esa plaza, ¿no? De por qué no jugar en altura si sabemos que los otros equipos, el caso de Brasil, de Uruguay, de Argentina, los países que están a nivel del mar, van a sufrir, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el partido este? No recuerdo que en esta última fecha, los peruanos, bien, los peruanos teniendo altura, no aprovechan para jugar en altura. Y obviamente pues jugaron en Lima y no les fue bien. No quiero decir que por eso han perdido, ¿no? Pero deberían de aprovechar esa parte, especialmente si por lo menos el 50% de los jugadores son de altura. Eso también hay que ver, porque si no son de altura, entonces ir a la altura, por más altura que tengan, pues no les va a ir bien. Entonces, hay que saber entrenar, hay que saber planificar el entrenamiento, ¿no? De acorde a dónde es lo que uno se está viviendo. Recuerdo que un amigo de Angola se fue a vivir a Bogotá. Bogotá está casi a la misma altura de Quito, creo que está a 2.600, si no me equivoco. Este corredor nunca pudo correr en la altura. Nunca tenía problemas, se ahogaba, se ahogaba. Pero él cuando iba a correr a nivel del mar, él ganaba todas las competencias porque era un corredor muy rápido. Entonces, él vivía, pero él entrenaba tranquilo en la altura. Sabía que él no podía desenvolverse como lo hacía a nivel del mar. Pero, obviamente, pues iba a nivel del mar y hacía muy buenas competencias. En esta partecita quisiera yo hacer un corte y me voy a despedir porque es el cumpleaños de mi madre y me están esperando para festejar tal como estamos ahorita vía internet. No quiero pasar por desapercibido, pues es lo de mi madre y quiero quedar muy agradecido por la invitación y espero que en otra ocasión podamos disfrutar y seguir comentando, porque este tema realmente es de pasarse horas y horas hablando. Así es que les quedo muy agradecido y me despido con todos ustedes. Un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias, Silvio. Muy importantes sus comentarios y sus experiencias que van a servir mucho para que la gente entienda cómo es manejar a un deportista de alto rendimiento y cómo es la experiencia de los deportistas de alto rendimiento. Le agradecemos por su presencia y su valiosa información brindada a todos los asistentes. Muchas. Bueno, Karina, me parece que tienen preguntas la audiencia. Por Joao favor. Miamba debe haber sido el angoleño, ¿no, Silvio? Joao. Joao, Muchas gracias, Silvio. No, Silvio. Sí, la audiencia tiene algunas preguntas. Nos consultan, en el caso del fútbol, sabemos que es un deporte que exige mucho al deportista. Muy aparte de los entrenamientos que tienen, su intensidad varía muchas veces y se realiza por un largo periodo de tiempo. ¿Cómo debería ser su alimentación para obtener un rendimiento alto? ¿En qué categoría entra este deporte? ¿En aeróbico o anaeróbico? Bueno, no entra enclaustrado en una de las dos categorías per se. De hecho, es un deporte intermitente, se le denomina, porque maneja las dos rutas metabólicas. Porque es un deporte anaeróbico y aeróbico. Anaeróbico, por lo general, en los piques y en los ejercicios de alta intensidad.
y aeróbico porque también hay momentos en los que baja la intensidad y el futbolista solo camina o trota. Entonces es un deporte intermitente, entonces maneja los dos sistemas energéticos. En cuanto a la ingesta y los requerimientos energéticos en los deportes de equipo como el fútbol, mucho depende de la periodización. Cuando están en preparación general, entrenan realmente no muy fuerte, no muy suave y hacen otro tipo de ejercicios y otro tipo de trabajo de fuerza, etcétera, ¿no? Cuando ya son en preparaciones más específicas y están cerca los partidos y los campeonatos, por lo general ya entrenan a doble jornada y con intensidades más altas. Entonces la ingesta calórica de ellos puede diferir, puede ir desde unas 3.000 calorías a 5.000 calorías en promedio, ya dependiendo. En cuanto a la distribución de macronutrientes, no se aleja mucho a una distribución normal. Por lo general, ellos consumen unos 50-55% de carbohidratos, un 15 hasta 20% de proteína y el resto de la distribución va en función de las grasas. Eso. Tenemos la última pregunta por parte de los participantes. ¿En la actualidad hay un nutricionista en las federaciones del Ecuador? ¿Nos podría ayudar con esta pregunta la doctora Cajamarca? En la actualidad, la verdad que yo casi estoy segura que no. Al menos que hayan colocado a una nutricionista en lo que va del año. Pero en las federaciones, por ejemplo, en médicos también tienen un médico general y no manejan un nutricionista, en lo que a mi conocimiento respecta, por mi federación. De ahí creo que todas las federaciones se manejan igual o habrán sus excepciones, pero en lo que respecta acá, no. En algún momento sí hubo nutricionistas en todos los centros de alto rendimiento, incluido en el de Cuenca, algunos son conocidos míos. Ahí sí hay nutricionista en el centro en el Comité Olímpico Ecuatoriano, donde hay deficiencias son en las federaciones nacionales por deporte y en las federaciones provinciales por deporte. Eventualmente, yo he trabajado en deporte, yo fui alguna vez el nutricionista de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, pero no siempre sucede esto, no siempre está permanente nutricionista. Perfecto, muchísimas gracias. Quiero agradecer a los casi 87 participantes de este webinar y quiero darle Karina, la buenas palabra. noches. Hay una pregunta más también ahí. Sí, hay una pregunta más. Voy a ver. Me permiten, voy a conectar mi computadora, también se está quedando sin batería. Perfecto. Nos preguntan en deportistas de potencia o halterofilia, ¿es importante la suplementación con colágeno? ¿Para qué ayuda con el desgaste articular? Doctora, ¿nos podría ayudar, por favor, con esta pregunta? Está apagado su micrófono, Doc. Por favor. Perdón. Bueno, el colágeno en sí se podría decir que más es, se me va la palabra, comercializado, no tiene evidencia científica de que tenga efectividad en problemas articulares, ni siquiera en personas con algún tipo de artritis, artrosis. Entonces, este tiene más un fondo, un trasfondo comercial. No nos ayudaría en mucho, o por no decir en nada. Listo, muchísimas gracias, doctora. Y ahora sí, bueno, tenemos otra pregunta, sí, de Tamia. ¿Qué suplementos recomiendan para aumentar la cantidad de proteínas? Porque se conoce que hay deportes que se necesita aumentar la cantidad de proteínas y no se alcanza con la alimentación. ¿Qué nos dice David? Bueno, puede darse esas situaciones, por ejemplo, en deportes como el fisicoculturismo, en donde las recomendaciones de proteína también incluso difieren de los autores. Uno de los que más siguen los culturistas es Abompa.
Él lo que por lo general suele recomendar diferentes cantidades de proteína en cuanto a diferentes fases de entrenamiento que se pueda encontrar. En el culturismo hay fase de adaptación anatómica, fase de hipertrofia muscular, fase de fuerza máxima y fase de definición muscular. Por lo general, en las cantidades de mayor, en las fases de mayor necesidad de proteína, como en la fase de hipertrofia y fuerza máxima, puede llegar a 2.7 gramos por proteína por kilogramo de peso corporal. Cuando son dietas también hipercalóricas, eso hace que haya una necesidad muy elevada de proteína, que muchas veces no complementa solo con los alimentos, aunque también consumen grandes cantidades de carne. Entonces, o de claras de huevo. Entonces, el suplemento que suelen utilizar, de preferencia ellos suelen ser suplementos que son derivados del suero de la leche. Marcas pueden haber algunas, por ejemplo, el que más lo suelen utilizar son el whey protein. Hay algunos también ganadores de peso que no solo tienen proteína, sino también algo de carbohidratos, como para el muscle juice. Depende, ¿no? Entonces, en el mercado, sobre todo la línea de Ultimate Nutrition, sí tiene varias opciones de suplementos altos en proteína. Muchísimas gracias. Una pregunta para la doctora. Antes de una competencia de larga distancia, ¿qué alimentos se recomienda consumir? Bueno, era un poco de lo que habíamos hablado, ¿no? Aquí en deportes aeróbicos de larga distancia y moderada intensidad, el predominio serían de los carbohidratos. Es como cuando yo comenté mi anécdota de tantos carbohidratos. Obviamente es recomendable, si no, en mi caso ya creo que se exageró, pero sí, esto porque el sistema metabólico que van a utilizar requiere de carbohidratos. Entonces, este sería el que debería predominar días antes de la competencia. Muy bien. Y la última pregunta, David, ¿cuál es la probabilidad de que un deportista de alto élite desarrolle un trastorno de la conducta alimentaria? Es muy probable, pero depende de los deportes. Hay algunos deportes que es más probable que en otros. Por ejemplo, ¿dónde es más probable los órdenes de la conducta alimentaria? En los deportes por peso y por influencia estética. ¿A qué me refiero a los deportes por peso? Que las categorías son por peso. En ese caso están muchos de los deportes de combate, como el boxeo, como el taekwondo, como la lucha grecorromana, como la lucha libre, como el karate, etcétera, ¿no? En donde las categorías se dan por peso y a veces en ese afán de bajar a una categoría menor, porque ahí hay más posibilidades de ganar una medalla, entonces hace que tengan que hacer cambios de peso muy abruptos y dietas muy extremas que muchas veces no son recomendables, ni recomendaría un nutricionista, pero esas prácticas están presentes en ese tipo de deportes, en donde no solo tienen dietas muy bajas, muy hipocalóricas, sino también tienen comportamientos como deshidratarse, por ejemplo. Uso de diuréticos no tanto porque eso es prohibido, por si acaso, ¿no? Y los deportes, pero los que más prevalentes son los deportes de influencia estética. Entonces estamos hablando del nado sincronizado, de la gimnasia, que puede ser la artística o la rítmica, ballet, ese tipo de deportes, sobre todo en la gimnasia. Entonces el hecho de tener muy bajo peso y muy bajos porcentajes de grasa corporal hace que los movimientos o el desempeño propio de estos deportes sea más eficiente, además que tienen que tener estatura baja y otras condiciones de biotipo antropométricas. Pero eso hace que, por ejemplo, tengan dietas muy hipocalóricas las chicas gimnastas, a pesar de que los entrenamientos son muy fuertes, y eso hace que muchas de ellas, de hecho, se habla de que más o menos un 30 o 40% de gimnastas sufren de trastornos de la alimentación como la anorexia. Entonces, eso sí hay que vigilar con bastante precaución porque puede provocar grandes problemas de salud en estos deportistas. Por ejemplo lesiones, por ejemplo, pérdida de o la menorrea, etcétera, ¿no? Entonces, y más problemas de anemias muy severas, muchos problemas. Muchísimas gracias. Quisiéramos hacer todas las preguntas que los participantes formulan, pero por cuestión de tiempo se nos dificulta un poquito. Quiero agradecer a los casi 87 participantes que han estado en este webinar. Recuerden que los participantes externos nos pueden dejar sus correos electrónicos para enviarles información de cursos, información de la carrera de nutrición, si es que así lo desean. Lo pueden dejar sus correos en el chat. Voy a dar paso a la doctora Julieta Robles, quien va a dar las palabras de despedida. Muchísimas gracias.
Bueno, me disculpan que no active la cámara, pero estoy con un problema en el internet y en el momento que activo la cámara se me complica. Entonces, quiero agradecer a nuestros participantes, quiero agradecer a Silvio Guerra, a la doctora Susana Cajamarca, al doctor William Andrade, al máster David Guevara por su participación, todos los comentarios realizados durante todo este conversatorio son de gran importancia para todos los asistentes. Muchos de estos asistentes son nuestros alumnos que tienen interés en la nutrición deportiva y para ellos ha sido muy enriquecedor todo este conversatorio. Esperamos que no sea la primera vez que nos visitan y que tienen este tipo de conversatorios con nosotros, sino que podamos realizar este tipo de conversatorios en una forma mucho más seguida. Así que muchísimas gracias. Gracias también a los participantes, a todos los asistentes que nos han acompañado esta noche. Doctor Andrade, le cedo la palabra. Bueno, me uno a las palabras de Julieta. Yo agradezco a todos los participantes, a la doctora, a Silvio, que ya por situaciones tuvo que abandonar la reunión. Agradezco a David, agradezco a las autoridades y en realidad agradezco a todos los participantes por haber estado pendientes de este muy interesante webinar. Esperamos que no sea la última ocasión, podamos tener la presencia de la doctora y ojalá de más deportistas y de más personalidades que nos puedan ayudar para enriquecer nuestros conocimientos. Cada día puede ser un aprendizaje nuevo. Eso es lo más importante y eso debemos llevarnos todos. Yo les agradezco y que tengamos una linda noche y un descanso placentero. Muchísimas gracias. Una linda noche para todos también. Muchas Buenas gracias. noches con todos. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Igualmente, gracias. Hasta luego a todos. Gracias, Susana. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches también. ¿Vas a tomar una agüita de la mano? Cari. Juli, estoy anotando los correos Ya, que me ok, han enviado. Ya espera que se desconecten entonces para Ujú. quedarnos. Me preocupa lo de mañana porque espero no tener los problemas que tuve hoy día. Cari, entonces mañana hay que conectarse ¿a qué hora? Listo, chicos, pueden desconectarse. Muchísimas gracias. Hay que conectarse mañana 10 para las 9 de la mañana. Ok, ¿a qué hora te vas a conectar tú? Yo estaría conectada a las 8:30 porque subo los artículos, algunos artículos que también Entonces, tengo del tema. Ujú. voy a conectarme un poco antes, porque Ya, si estoy con estos problemas y no puedo activar la cámara, lo voy a hacer desde el teléfono. perfecto.
Si no podemos aquí, hago la prueba con el teléfono para activarlo en el rato que ya nos toque, ¿de acuerdo? Ya, Ya, listo, no hay problema. Esperemos, ojalá que mañana ya esté. Ahorita yo te escucho bien, Sí, sin pero en problema. cambio, activé la cámara y viste que me salí. O sea, me saca. Me saca y de ahí ya no sigue dando vuelta y ya no puedo entrar. Me tocó cerrar todo nuevamente y ahí me toca entrar. O sea, si activo todo a la vez o se me congela la pantalla. Entonces yo ya no sé si me están oyendo, no me están oyendo, me están viendo, no me están viendo. Ya, Entonces, ya. entonces mejor mañana probamos eso y si ya está ¿Ya? todo bien, lo hacemos porque me cambié hasta de compu, o sea, no es la compu, porque me cambié de compu No es eso. y no es la Ya. compu. No te Por el teléfono preocupes. es mejor. A las 8:30 de la mañana yo estoy conectada. Ya, Cari, entonces eso nomás era. Ya nos vemos mañana entonces, Ya, ¿ya? ya vi Gracias. Juli. Chao, que pasen bien.